Buenas noches, gracias por el comité organizador para participar en esta exposición. Voy a correr porque voy a hablar primero sobre la anatomía y algunas cosas muy leve y luego voy a hablar sobre el manejo de parto. Adelante. El, ¿Cómo? ¿Este? Entonces, ya sabemos que el parto es la expulsión, ¿no?, del producto, ¿no?, después de las 20 semanas o que pesa mayor de 500 gramos, ¿no? Adelante. Sí. Según la duración, puede ser término, pretérmino. Oh, yo lo hago, por favor. Sí, no se preocupe. Eh, este Entonces, puede ser espontáneo provocado, ¿no?, por agentes externos o no externos. Puede ser eutóxico y distóxico. Y esto es muy importante porque en el Hospital Lazarte los residentes a veces nos preguntan, ¿no? Cuando hablamos de distosia de presentación, distosia de situación, hay que manejar las terminologías. No podemos como médico hablar una terminología que en la cual no entendemos. Y cuando hablamos de parto eutóxico es cuando nosotros hacemos una maniobra, sea un parto vaginal, por ejemplo, sale la cabeza y se detienen los hombros, entonces hace una distosia de hombros. Yo utilizo una maniobra de McRoberts o maniobra de Singanini, cualquiera de esas maniobras, en las cuales yo termino el parto vaginal, pero se considera como un parto distóxico, ¿no? Eso es importante saberlo. Bueno, esto de la conducción, bueno, puede ser del término vaginal o término por cesárea, ¿no? Ahí va a haber conjuntos de físicos, biológicos, químicos, ¿no?, que van a conducir la expulsión del producto. Sabemos que 72 horas antes que haga la labor de parto cae la progesterona, ¿no? Se viene el tapón mucoso, ¿no? Y hay muchos fenómenos fisiológicos y químicos en los cuales hacen que empiece la labor de parto. Bueno, va a haber un aumento progresivo del borramiento y dilatación del cuello con presencia de contracciones para hacer un trabajo de parto. Esto es importante saber, sobre todo para la evaluación en emergencias y desastres, para saber si es que le vamos a dar chance vaginal o no le vamos a dar chance vaginal a una, sobre todo primeriza, ¿no? O también en una segundigesta, ¿no?, que el ponderado quizás estemos viendo que no se va a dar un parto vaginal. Bueno, lo importante de esto es los conjugados, que es lo que más nosotros medimos directamente o indirectamente. El conjugado que más medimos directamente es el conjugado diagonal. Acá estamos mirando el conjugado diagonal, ¿no? Por eso tenemos que conocer la distancia que tenemos entre nuestros dedos, ¿no? Y la punta del tercer dedo y el inicio del pulgar, ¿no? Entonces nos medimos con un centímetro y podemos evaluar el conjugado diagonal. Ahí indirectamente podemos medir el conjugado obstétrico, ¿no? También debemos medir el ángulo subpúbico, que debe ser mayor de 90, y ver si las espinas ciáticas están pronunciadas o no, ¿no? Con eso podemos ver si la pelvis es compatible o puede ser una pelvis límite en la cual le podemos dar chance vaginal, sabiendo que en 8 dilatación podemos decir recién estrechez pélvica en la curva del descenso, que se da de dilatación 8 centímetros con la curva de descenso, se cruzan en 8. Después lo vamos a ver. Bueno, esto va a variar los diámetros, depende del niño, puede estar cefálico con flexión total, flexión parcial, extensión parcial o extensión total. Y los diámetros van a cambiar, ¿no? Van a cambiar. Bueno, Cálculo y Molloy fue uno de los que estudiaron las pelvis y lo dividieron en 4 tipos de pelvis y vieron que el segmento anterior, perdón, el segmento posterior daba el tipo de pelvis y el segmento anterior daba la tendencia. Entonces puede haber muchos tipos de pelvis con tendencias a diferentes, ¿no?, estados. Bueno, los planos es importante saber, los planos de Hodge, que nosotros manejamos, por ejemplo, en todas las instituciones, tanto Salud como MINSA, los planos de Limas, ¿no? Que es a nivel de la espina ciática, es el 0 que corresponde al plano 3 de Hodge, ¿no? Y de ahí subimos a -1, -2, ¿no? Y manejamos más esos los planos, pero también hay que saber los planos de Hodge. Bueno, es importante ver también el encajamiento, este es el plano del ligno, 0, a nivel de la espina ciática, y siempre ver el encajamiento con el parietal. Nosotros, por ejemplo, al menos en el Lazarte, la residencia, estamos guiados por el parietal, porque podemos tener un niño dolicocéfalo que puede llegar el vértex a las espinas ciáticas, pero el parietal está por -3, ¿no? Entonces hay que saber bien evaluar para poder decir si es que le vamos a dar chance vaginal o no. Bueno, hablamos de situación, presentación, que eso
es, ¿no?, la relación del niño con el eje longitudinal del feto con la madre, ¿no?, va a decirnos si es longitudinal, transverso o oblicuo. O sea que si hablamos distosia de situación, significa que está en transverso o en oblicuo. Si hablamos de distosia de situación. Bueno, en la posición, según el dorso, puede ser derecho o izquierdo. Y cuando la actitud va a ser flexionada, nosotros vamos a poner el tacto vaginal y vamos a palpar el vértex. Si está deflexionada máxima, la cara. Y si está deflexionada moderada, la frente. Indiferente, la bregma. Casi en el dibujo de acá, no, perdón, sí, en el dibujo que va a seguir vamos a ver que lo que estoy refiriendo. Los tipos de presentación es cefálico-podálico. Cuando yo hablo distosia de presentación es porque está podálico, ¿no? Entonces aquí, como le mencioné, ¿no?, si la presentación es flexión total, el vértex, o occipucio, ¿no?, y si está extensión parcial la bregma, y si está extensión parcial el frente y extensión total la cara, ¿no? Y va a variar. A mí me gustaría tener un parto fácilmente en flexión total, ¿no?, donde el diámetro suboccipito bregmático va a ser de 9.5, va a ser mucho más fácil, ¿no? Ahí está, miren. Y también la concavidez de la espalda, cómo va cambiando conforme la convexidad se va haciendo más cóncavo, ¿no? Va cambiando y todos los niños están en cefálico, pero sin embargo, por la actitud cambian, ¿no? Bueno, hay los puntos en la cual nosotros podemos hacer un punto de referencia. Por ejemplo, si está en cefálico, el occipucio es el que voy a referir, ¿no? Las más comunes es la occipito ilíaca izquierda anterior, que tiene un 66%, y la occipito ilíaca izquierda posterior es la que es menos frecuente. Es importante ver para las rotaciones de la cabeza. Es importante que cuando hacen la rotación interna, que luego vamos a explicar, rotan 45 grados o pueden rotar 135 grados. Por ejemplo, la occipito derecha posterior puede rotar 135 grados. Dan su cabeza como el exorcista. Entonces, pucha, que demora más y a veces en 10 centímetros le pasamos en labor de parto a expulsivo y estamos media hora y le ponemos expulsivo por los grados y no es así, porque era un occipito derecha posterior. Entonces, ahí están, ¿no?, cómo están las presentaciones. En la maniobra del Leopold no voy a... Pero lo que quería hablar es en cuanto a al manejo del trabajo de parto. Bueno, es importante que nosotros tenemos que ver que las primerizas primero hacen borramiento y luego hacen dilatación. No así las multíparas, que ellas hacen al mismo tiempo las dos cosas. Por eso que hay estudios multicéntricos en los cuales dan 1.2 centímetros a las, ¿cómo se llaman?, las nulíparas, y 1.5 centímetros por hora a la multípara, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, las etapas, la fase latente, la fase activa que está en la primera etapa. La primera etapa es de 0 a 10. La segunda etapa es de completo a 10 hasta que sale el bebito, que es el expulsivo. La tercera etapa, un alumbramiento, es desde que salió el niño hasta que salió la placenta. Eso es importante que lo maneja. Y esas son las fases que Friedman hizo, ¿no? La fase latente, la fase activa, ¿no?, la fase